Y sobre todo, lo que me parece importante subrayar en ese contexto, que los contratos por los que tenemos que plantearnos ahora un problema, los escenarios que se pueden presentar frente a los contratos que fueron celebrados antes de que llegara la crisis sanitaria que ahora estamos viviendo. Entonces, yo diría los contratos que ya estaban celebrados antes del febrero del 2019, ya que un contrato que fue celebrado después del febrero de 2019, al menos en Italia, seguramente no se puede considerar un contrato cuya relación se considere afectada por cualquier medida gubernamental de confinamiento o parecido, porque no puede más considerarse extraordinaria e imprevisible, ya que la crisis después del 19 de febrero había llegado en Italia y ya había sido declarado el estado de alarma. Así que yo creo que el problema tenemos que plantearnos solo y exclusivamente para los contratos que ya estaban celebrados antes de que llegase la crisis sanitaria. Y los escenarios que se pueden presentar son básicamente tres. Primero, que el mismo contrato preveía una cláusula de archive de rebus sic stantibus, y entonces que el mismo contrato tenía en sí mismo la solución para el remedio para hacer frente a la situación, a la gravedad de la situación. Segundo, que el gobierno, adoptando las medidas de confinamiento o otras medidas relacionadas con la emergencia sanitaria, también ha dado una regulación específica sobre unos cuantos contratos. Por ejemplo, en Italia eso ha pasado por los contratos de compraventa o mejor dicho, por los contratos de préstamos relacionados con la compraventa de una vivienda. En este sentido diría que la medida gubernamental clásica estrella en toda Europa ha sido la medida de la moratoria, o sea, la medida del aplazamiento del término de las obligaciones y entonces un aplazamiento de las obligaciones. Tercero y último escenario es que el contrato no contiene una cláusula específica y no existe una medida específica. En este caso es la única, no tenemos otro remedio que hacer referencia al derecho común de los contratos. Y en ese sentido, a mi parecer, no es tanto que sea útil la teoría de la cláusula de la rebus sic stantibus o, según la perspectiva italiana, la regulación de la resolución del contrato por excesiva onerosidad de la prestación, sino otra regulación, y en particular la regulación de la resolución del contrato por imposibilidad sobrevenida. Y eso, por ejemplo, a mi parecer, puede considerarse muy útil, sobre todo para los contratos de arrendamiento. Diferentemente de lo que ha pasado en los mayores países europeos, los que han adoptado por los contratos de arrendamientos, tanto de vivienda como de locales comerciales, medidas, y la medida estrella siempre ha sido la medida de aplazamiento de las obligaciones. Italia no adoptó ninguna medida específica para los contratos de arrendamiento. Así que los problemas más importantes que ahora nos estamos planteando, sobre todo en presencia de medidas de confinamiento o de clausura, es la de los contratos de arrendamiento de locales comerciales. Y a mi parecer, más que la regulación, más que utilizar la resolución
por excesiva onerosidad de la prestación, sería más útil en este sentido la regulación de la resolución por imposibilidad de la prestación, o más exactamente una regulación que es la de la imposibilidad parcial de la prestación, ya que en el caso de imposibilidad parcial de la prestación, según la ley italiana, la parte cuya prestación es parcialmente imposible puede pedir una reducción de su prestación para que se mantenga el equilibrio, la conmutatividad entre las prestaciones. Y la cosa que ocurre destacar de esta disciplina es que esa disciplina no requiere la mediación del juez, así que es una disciplina de aplicación inmediata, ya que la reducción de la prestación tiene que realizarse según los intereses. Así que la cláusula rebus sic stantibus puede ser muy útil, pero al menos por lo que pasa en el derecho italiano, no creo que podemos olvidar la resolución o la regulación de la imposibilidad sobrevenida y especial modo de la imposibilidad sobrevenida parcial.